Los calentadores de paso a gas, como su nombre lo indica, son equipos que funcionan con gas, bien sea gas natural o GLP, y se llaman de paso porque a medida que el agua pasa a través de un circuito, un serpentín específicamente, entonces se calienta el agua. Y esto es diferente a los de acumulación, porque los de acumulación pues tienen interiormente un recipiente donde se acumula el agua y entonces se calienta allí. Esa es la gran diferencia entre calentadores de paso y calentadores de acumulación. Bien, existen muchos problemas de ubicación y distancias mínimas que a diario encontramos a la hora de la inspección de redes de gas. Vamos y observamos y encontramos calentadores como el de la figura instalados dentro de un gabinete. Esto no lo permite la norma, no está en ninguna parte de las recomendaciones de los fabricantes, no está en ninguna parte del reglamento técnico el que un calentador de paso esté instalado dentro de un gabinete. Eso quiere decir que la persona que lo instaló tiene desconocimiento de eso. Entonces, básicamente, estos videos van dirigidos a los usuarios, que son los directamente afectados, y a los profesionales que trabajan en el área de gas. Bien, como hemos dicho, entonces, ese es uno de los problemas, porque existen muchos problemas en las instalaciones de gas natural y de GLP. Recordemos que el gas natural es el que va por las tuberías, que se transporta por tuberías. El GLP es el que se lleva en recipientes, ¿cierto? Se deja transportar de manera fácil en recipientes y se instala en sitios ventilados, en sitios de acuerdo a las recomendaciones de la normativa. Todo tiene que ser con normas. Bien, estos problemas en las instalaciones hacen que sean inseguras y pues ocasionan riesgos contra la salud y en ocasiones deterioros del medio ambiente. O sea que eso hay que evitarlo. Todo eso, todos esos problemas de instalación van en contra de la ley. Esa ley establece que los comercializadores, o sea, todos los que venden equipos a gas y venden gas y equipos y insumos, accesorios y todo eso, y los prestadores del servicio de gas serán responsables por la seguridad y la salud de los usuarios y por la preservación del medio ambiente. Eso dice en la resolución 9092. Es una de las causas de que haya salido esa resolución, de que el Ministerio de Minas y Energía haya emitido esa resolución. Algunos de los problemas en específico de las instalaciones de los calentadores de paso se refieren a los siguientes aspectos. Uno, las distancias mínimas no cumplen. Existen unas distancias mínimas respecto a muchas partes interiores de las viviendas que se deben cumplir. Dos, los ductos de evacuación están mal instalados. Tres, no existe suficiente ventilación. Cuatro, el recinto no dispone de un volumen apropiado. Entonces, todos estos aspectos hacen que las instalaciones sean inseguras. Bien, vamos a analizar pues los diferentes casos, algunos casos, ¿cierto? Consultando la normativa, resoluciones y recomendaciones de los fabricantes. Los usuarios pues tienen digamos como su responsabilidad contratar personas que conozcan normativas, resoluciones y recomendaciones de los fabricantes. Eso es digamos un deber de los usuarios. Dentro de las marcas, pues existen muchos tipos de calentadores. Hay un calentador de paso que es marca Bosch 5600F, un fabricante. Tenemos que remitir aquí su nombre, pues, porque son las recomendaciones de los fabricantes y es la referencia para que usted vaya y busque.
que tienen ciertas características, o sea, ellos todos los equipos tienen unas características que definen si es el equipo que usted necesita o no es el equipo que necesita, ¿cierto? No nos extenderemos en esas características. Simplemente aquí la recomendación es que cuando vaya con un calentador, o sea, como existen diferentes tipos de calentadores para diferentes necesidades. Nos vamos a enfocar en las distancias mínimas que no, cuando cumplen y cuando no cumplen. O sea, las recomendaciones que debe saber básicamente usted como usuario, está bien instalado o no está bien instalado un calentador, para eso le sirve este video. Usted, señor profesional, pues si está haciendo bien su trabajo, si no sabe, pues le informamos, ¿cierto? Primero le informamos que en las recomendaciones de los fabricantes, en los manuales técnicos, están las recomendaciones para instalar el calentador. Eh, que hay que recomendarle el calentador apropiado al usuario, ¿cierto? Eh, y vamos a hablar aquí de las distancias mínimas que no cumplen. Entonces, para ese calentador Bosch, entonces, ¿cuál debería ser la distancia horizontal respecto a una estufa? ¿Sí? ¿Qué dice el manual? Entonces, usted, señor usuario, irá a revisar si la distancia suya, si tiene este calentador instalado primero que todo, ¿cierto? Bosch 5600 y si la distancia cumple o no cumple. Observamos allí, como se ve pues claramente, que la figura representa un calentador instalado respecto a una estufa. O sea, ¿por qué respecto a una estufa? Porque una estufa es una fuente de calor, porque el gas se afecta con el calor, en fin, por una serie de asuntos que vamos a mencionar más adelante. Bien, la respuesta, a ver, según el fabricante, la distancia mínima debe ser de 40 centímetros. Entonces, señor usuario, ¿está instalado a 40 centímetros o más? Porque si está instalado a menos de 40 centímetros, no cumple. Si está instalado a 40 centímetros o más, sí cumple. O sea que está bien instalado. Si se cumple pues con esta condición. ¿Tomado de dónde? De las recomendaciones del fabricante. El fabricante en últimas es, digamos, el que tiene la última palabra, porque es el que conoce su equipo, es el que fabrica su equipo bajo unos estándares. Entonces, la norma y la resolución lo remiten a uno allá. ¿Listo? Al manual técnico, a la recomendación del fabricante. Nos preguntamos ahora, para este calentador Bosch 5600, si la figura, si la distancia vertical respecto a la estufa cumple. Dicho de otra manera, ahí en esa grafiquita estamos observando la ubicación. A ver, la figura representa un calentador instalado respecto a una estufa pero ya no es distancia horizontal, sino distancia vertical mínima, ¿sí? Observamos la losa, observamos el piso y esa es la pregunta. ¿Cumple con la distancia, sí o no? Bien, entonces miremos a ver qué dice el manual. Entonces dice, según el fabricante, la distancia mínima debe ser de 10 centímetros. O sea que distancias que sean mayores o iguales a 10 centímetros cumplen. Si hay una distancia inferior, no cumple. ¿Sí? Entonces, como gran conclusión, 40 centímetros de borde de estufa, ¿sí? En sentido horizontal, como lo vimos aquí. ¿Sí? Lo vimos aquí. Y ya la distancia vertical, entonces ya deben ser 10 centímetros. Bien. ¿Qué razones, entonces, por qué razones se deben conservar estas distancias mínimas? Pues algunas de ellas son, primero, los elementos de los equipos se deterioran por efectos de temperatura. Por ejemplo, ¿cuál es el caso? Las válvulas tienen componentes de materiales
que son sintéticos, materiales tales como bitón, ese es un material, buna N y neopreno, ¿sí? Esos componentes son sensibles a la temperatura. Entonces, las fuentes de calor deben estar separadas ciertas distancias de tal manera que no se afecte. Y hay que recordar que los materiales de componentes tales como empaques de válvulas, membranas de reguladores y otros similares no pueden ser de caucho natural. Este material no es compatible con el gas natural ni con el gas licuado del petróleo. Se deteriora, no son compatibles. Habrá gente que fabrica empaques para universales, para un desvare. Voy a hacer el empaque de caucho, de un caucho que tengo. No debe hacerse, no son compatibles. Normalmente son de bitón, ¿cierto? Lo dijimos. Bitón, buna N y neopreno. Bien. Otra razón o la segunda razón es que el gas se transmite por conducción, convección y radiación. Y por lo tanto, el calor pues hace que los elementos metálicos se dilaten y afectan el funcionamiento de los equipos. Recordemos que la conducción es la transmisión de calor por contacto entre materiales sólidos, por ejemplo, una olla, un recipiente metálico en contacto con la parrilla eléctrica. Ese contacto sólido, ahí se transmite el calor a través de la conducción. Importante decir que la dilatación es el agrandamiento, o sea, cuando yo tengo mucho calor, los zapatos no me sirven, entonces estoy dilatado, el cuerpo mío se dilata, todos los cuerpos se dilatan por efecto del calor. Y si un equipo está conformado de metal, el metal también se dilata, entonces el funcionamiento no es el mismo. Esa es otra razón. Bien, ya vimos que la conducción entonces es el contacto, es la transmisión de calor cuando se ponen en contacto dos sólidos, por ejemplo, metal, parrilla. ¿Listo? Bueno, la convección, en cambio la convección es la transmisión de calor a través del aire. El aire cercano a la fuente de calor se calienta y transporta el calor de un lugar a otro. Y es básicamente lo que tenemos aquí, ¿cierto? A ver, yo veo, miremos, busquemos aquí, revisemos la... Observemos entonces que alrededor de esos equipos existe aire, ¿cierto? El aire que está cercano a la parrilla se calienta y el aire que está cercano al calentador se calienta. Entonces, distancias mínimas hacen que el aire, distancias menores a esas, hacen que el aire se transporte o lleve el calor por convección de un lugar a otro, afectando el funcionamiento. Bueno, venimos por aquí y decimos que la convección es eso y la radiación es la transmisión de calor natural de los cuerpos calientes como función de la estructura del material de que están hechos. Es decir, si yo tengo un equipo, por ejemplo, instalado contra la pared se va a calentar y todos los materiales en función de su composición emiten radiación. Por ejemplo, para que te quede más claro, al mediodía el pavimento con un calor de 37 grados se calienta el pavimento, entonces emite calor. Cuando yo tengo calor o usted tiene calor, entonces usted emite calor. Una persona que recién ha hecho ejercicio, usted se le acerca y está caliente, siente el calor alrededor. Eso es emisión de calor por radiación. Eso quiere decir que si también los calentadores están pegados de la pared, ¿sí? O en contacto con el quemador que tienen, entonces van a emitir radiación. Y se afecta pues en consecuencia el funcionamiento. Bien, otro calentador de paso
muy común es el de marca Z de 5.5 litros por minuto. Este calentador, pues, es de paso, ya sabemos que es de uso muy recurrente. Tiene ciertas características, no vamos a entrar en detalle, simplemente para que usted más o menos sepa que existen esas características. Eso está en otro video, no es tema aquí porque sería muy extenso. Bien. Vale la pena entonces preguntarnos, ahí representamos entonces un calentador entre dos paredes, ¿sí? Distancias mínimas, ¿cuál es la distancia mínima respecto al techo? ¿Cuál es la distancia mínima respecto a las paredes? Leamos aquí, la figura representa un calentador de paso de 5.5 litros instalado entre dos paredes. La referencia pues es el manual del calentador de paso de 5.5 litros. ¿Qué distancias? Entonces, según el fabricante, la distancia respecto al techo debe ser de 30 centímetros. O sea que una distancia menor no aplica, no aplica. Por efectos de radiación, por ejemplo, se calentaría demasiado la losa, entonces la losa radiaría mucho calor, el cual afectaría el funcionamiento del calentador. Y también según el fabricante, la distancia respecto a las paredes debe ser de 10 centímetros, por las razones que hemos dicho. Tenemos el mismo calentador de paso de 5.5 litros, instalado en una cocina con ventana y gabinete de cocina, ¿cierto? Muy común en todas las cocinas. ¿Cuál debe ser la distancia mínima respecto al techo? ¿Cuál debe ser la distancia mínima respecto al gabinete? ¿Cuál debe ser la distancia mínima respecto a la ventana? ¿Qué dice el fabricante? ¿Qué hay que respetar? Pues bien, si usted ya tiene instalado y este es su caso, o si usted va a instalar algo o lo está instalando, señor profesional del gas o señor usuario, pues si ya lo tiene, revisemos a ver. La distancia mínima respecto al techo debe ser de 30 centímetros. La distancia mínima respecto al gabinete debe ser de 20 centímetros. Y la distancia mínima respecto a la ventana debe ser de 20 centímetros. Otro factor, por ejemplo, que afecta el funcionamiento de los equipos a gas es el viento, ¿cierto? Entonces, si está a una distancia mínima, habrán corrientes de viento más fuertes, me pueden apagar el equipo. En fin, bueno, multitud, o sea, mil y una cosas pueden suceder. Breve detalle, pues, de lo que hemos dicho, esta pequeña ilustración, entonces, hay unas recomendaciones. Las instalaciones de gas deben cumplir con el reglamento técnico de redes internas de gas. O sea, no es cualquiera, no puede instalar un calentador, debe tener ese conocimiento. Señor usuario, debe verificar que su trabajo, debe contratar personal capacitado para hacer esto, que esté en el registro de la empresa distribuidora. Señor profesional del gas, debe conocer el reglamento. El reglamento técnico a su vez se apoya en las normas técnicas. Por ejemplo, cuando se va a construir una red de gas interna, entonces el reglamento nos dice que se cumpla la norma NTC 2505, por ejemplo, ¿cierto? En cuanto a los gasodomésticos, el reglamento técnico hace referencia a los fabricantes. Es decir, cuando vaya a instalar o necesite mirar algo del equipo, vaya al fabricante. Nosotros no somos los que fabricamos, son ellos los que fabrican. Entonces, ellos tienen la última palabra, ¿cierto? Hay unas recomendaciones normativas que hay que cumplir y también las recomendaciones del fabricante. Es decir, vaya y mire las recomendaciones que están contenidas en los manuales de los gasodomésticos.
Bien, esperamos o espero que te haya servido estas recomendaciones. Hasta la próxima.